La semana pasada hablamos de 2XKO, el reciente gran fracaso de Riot Games en el género de peleas. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en el mundo de League of Legends. Innegablemente el MOBA más popular del mundo y el juego que sostiene al estudio. Por supuesto, no usaremos tu tiempo, ni el mío, para quejarnos de cosas como champs, lore o aspectos específicos de jugabilidad, precisamente porque son específicos y responden al nicho de los jugadores de este título, pero también porque son cosas que cambian en cada parche. En lo que nos concentraremos en este programa es en una tendencia que algunos fans del juego han notado, una tendencia que de hecho se ha apoderado del gaming en los últimos años y que no solo aqueja a League of Legends, sino a titanes como Fortnite. Se trata de la TikTokificación del gaming, o la destrucción del sentido de disfrute pausado en favor de una visión frenética y tiktokera del diseño de videojuegos. Como lo han definido algunos comentaristas como RaceHub, TikTokificación significa el proceso de convertir cualquier cosa en una serie de shots de dopamina de 15 segundos de duración. En 2024 hablamos de este tema en este video. Veamos en concreto lo que ocurre con League of Legends. Mucha gente se ha quejado de la temporada 2025 y lo que va de 2026, y aunque muchas críticas pertenecen a aspectos específicos que no son de nuestro interés aquí, muchas otras coinciden con esta sensación de que algo en el juego ha cambiado, y es su ritmo, de alguna manera. Según el streamer Shepard, las partidas y el juego en general son mucho más rápidos ahora. Los juegos cargan más rápido, los minions se mueven más rápido en la línea, la fase de línea misma acaba antes y todos los jugadores tienen menos impacto. El juego es más casual, el mapa es más visible, todo es más caótico, ha comenzado a desaparecer el elemento de táctica y deliberación en las grandes teamfights o batallas campales, a favor de un caos menos planificado. En resumen, Shepard asegura que mucha gente ha hablado de una TikTokificación del juego, que hace todo más rápido, haciendo que todo sea sobreestimulado y un poco menos paciente y aburrido. El streamer se pregunta, ¿acaso no necesitamos un poco de lo aburrido para crear un estilo de juego satisfactorio? ¿Vamos hacia una TikTokificación de League of Legends? Estos no son comentarios aislados, y el propio Shepard menciona esta impresión en otros jugadores. Por ejemplo, un redditor tomado al azar, Cube, asegura que no le gusta esta tendencia TikTokificadora, que acerca más y más al juego a la versión URF, Ultra Rapid Fire, que quitaba todos los cooldowns y hacía las partidas un verdadero caos, misma que hace muchos años no regresa en su formato original, salvo la versión random o ARURF. En todo caso, las quejas son las mismas. La habilidad de correr directo hacia la línea o home guard se ha extendido y demás elementos que básicamente están destinados a atraer nuevos jugadores, especialmente, según Cube, los jugadores de Fortnite. Y dicho usuario asegura que el resultado no será el deseado, sino alienar a los jugadores de la vieja escuela, buscando una base de jugadores que no se va a quedar. Esto mientras devalúan a los fieles que han mantenido al juego durante años. Por supuesto, al final del día, League of Legends es uno de miles o millones de videojuegos. Es inmensamente popular, pero también es una especie de nicho o infierno particular en el que millones siguen atrapados. Algunos sin salir de la liga de plata o cartón, o como se le llame ahora, a ser mal jugador. Pero esta tendencia tiktokera es algo que no está restringido a League of Legends, como lo hemos visto en el comentario anterior, que justamente alude a Fortnite. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es eso de tiktokificar? ¿O lo que algunos llaman Fortniteificar? Bueno, pues si vamos a Fortnite encontramos las mismas preocupaciones expresadas durante más tiempo, y nos damos una idea de que esta tendencia no es un error solo de Riot, sino de la industria misma. Veamos el ejemplo de Fortnite, un juego al que se ha culpado de estas tendencias, pero que en realidad es su víctima, su paciente cero. La idea de acelerar las mecánicas y flujo del juego para imitar el contenido de formato corto, cuyo pionero fue TikTok, fue señalada hace ya años por los fans de Fortnite. La queja era la misma en esencia. El ritmo del juego se ha acelerado, un énfasis en los ítems de movilidad, en las maneras en que se puede atravesar el mapa. Otras características como puntos de captura, mejoras, jefes y botín llevaron más y más al juego hacia esta idea de adicción continua. Más aún, el modo Battle Royale ha decaído mientras modos de juego más veloces se han apoderado del mismo. Como lo señala RaceHub, el sentido de progresión de las primeras temporadas de Fortnite, basado en prueba y error, fracasos y avances, ha sido sustituido por una experiencia mucho menos estructurada, con menos énfasis en el loop original del juego. Un síntoma de esto fue la introducción del modo Blitz Royale, con un mapa mucho menor, juegos de 5 minutos, poco looting, pocas opciones de posicionamiento y estrategia, y más énfasis en pequeñas ráfagas de acción. El resultado
resultado es una experiencia en la que las eliminaciones importan más que la famosa Victory Royale, la supervivencia final. Otros modos creados por la comunidad presentan la misma tendencia a la adicción. Los números no mienten. Ahora cada vez menos usuarios juegan el modo completo de Battle Royale, mientras que otros modos de juego y mapas más rápidos se han apoderado de la plataforma, muchos creados por la comunidad para dar recompensas fáciles. El resultado es claro. Fortnite se ha movido hacia un formato de contenido corto, llegando a olvidar sus propias raíces. Ahora bien, como lo dice RaceHub, Fortnite ha tenido cada vez menos jugadores, de 2 millones concurrentes hace algunos años a cerca de 1 millón en estos días. Esto no quiere decir que seamos alarmistas ni que Fortnite vaya a morirse de ninguna manera, pero sí comparte esta situación con League of Legends, que tampoco es un juego que vaya a morirse, pero que ha disminuido su pico total de usuarios activos de 180 millones hace 2 años a 130 o menos actualmente, al menos según algunos estimados. Esto ha sido incluso admitido desde hace años por desarrolladores como Puliu de Riot Games, quien aseguró de manera cándida que el juego lucha por atraer nuevos jugadores y que la situación no es para nada la misma que hace 10 años. Lo mismo se ha dicho de Fortnite, quien pierde terreno ante Roblox. La clave es entonces ese término, nuevos usuarios, o para decirlo con una expresión más contundente, sangre nueva. Así es, tanto Fortnite como League of Legends, pero también muchos otros juegos, están en una lucha desesperada por atraer sangre nueva. Nuevas generaciones que hoy están adictas a TikTok y al brain rot. No es casual que los diseñadores hayan tomado inspiración de dicha plataforma y de dichos fenómenos para atraer nuevos jugadores, porque no hay juegos como servicio que sean eternos. La TikTokificación forma parte de la lucha de juegos que fueron grandes hace 5 o 10 años para adaptarse a una nueva realidad de una humanidad que va hacia una adicción al contenido de formato corto y a un nuevo analfabetismo digital. ¿Pero es totalmente malo esto? Algo que he notado conforme pasan los años es que curiosamente las mentes jóvenes de la generación Alpha y Z tardía no sienten repulsión por los juegos clásicos o arcade del pasado. Al contrario, les gustan bastante por su agilidad, formato corto y rapidez, en contraste con las frioleras de juegos de rol y pelijuegos que estuvieron muy de moda en ciertos momentos de la juventud millennial, como en la era de PlayStation 1 y 2. Es como si el gaming estuviera regresando a esas ideas, pero por otro camino. Lamentablemente, experiencias como League of Legends y el viejo Fortnite se están viendo atrapados, sin ser ni arcades ni juegos de largo formato, y pronto su popularidad se verá más y más mermada por una nueva generación que ha llegado quizás demasiado pronto a apoderarse de lo que está de moda. En fin, ¿la TikTokificación es el futuro? Bueno, en realidad solo es el futuro de juegos que están envejeciendo y luchando por ganarse una nueva juventud desenfrenada. En mi caso, a mí me TikTokificaron los arcades hace más de 30 años. Todo forma parte de la evolución de los videojuegos que, quién sabe, quizá regresen al mundo de pelijuegos y RPGs de 400 horas en un futuro. Porque, como lo dice un libro bien conocido, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. ¿Y tú? ¿Crees que está ocurriendo una TikTokificación del gaming? No olvides seguirnos semana tras semana para el mejor comentario sobre la industria de los videojuegos solo aquí en Level Up. ¡Nos vemos!